Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que comenzamos a traer sobre el Campeonato Europeo Individual que ha comenzado hace unas rondas. Llevan 4 rondas, es un sistema suizo a 11 rondas. Tenéis en la información del vídeo, como siempre, en la descripción del vídeo, pues información al respecto y también el enlace a la página oficial. En este campeonato juegan más de 350 jugadores, por lo tanto, bueno, pues hay mucho donde elegir, pero a veces ese es el problema, ¿no? Que entre tanta partida, si sabéis de alguna que os interese o de algún jugador, pues me lo podéis comentar y así la subo. En esta ocasión traemos una partida muy interesante por parte de Jaime Santos, que lleva las piezas blancas, y Jonas Rosenek, que es un maestro FIDE. Hay en torno a unos 200 puntos de diferencia favorables al jugador de blancas y Rosenek es alemán. Bueno, tenemos ya en la posición E4, C5, defensa siciliana, y caballo F3, D6 y D4. Entramos en las variantes abiertas con esta captura en D4, caballo por recapturando, y tras caballo F6, bueno, pues todo muy estándar, caballo C3 y caballo C6 entrando en la variante clásica, alfil G5, variante Richard Rauser, en la que las blancas, bueno, pues cuentan con un poquito más de espacio en la posición y las negras, como vemos, pues con E6 tienen ideas de jugar alfil E7 en algún momento, también desarrollar su alfil de casillas blancas y bueno, pues buscar enroque en corto, etcétera, ¿no? De momento Jaime juega dama de 2, todo hace indicar que el enroque será en largo y de momento A6 por parte de las negras, típico movimiento en la que hay control sobre la casilla de B5, evitando que las piezas blancas pues puedan tener control sobre la misma, y debido a que se anuncia un enroque en largo, aunque todavía no lo han hecho las piezas blancas, bueno, pues B5 también podría ser interesante con expansión en el flanco de dama. Además, la columna C está semiabierta, por lo tanto, una de las piezas pesadas o dos de las piezas negras podrían ocuparlo, bueno, pues con cierto ataque en la posición, ¿no? Jaime Santos se enroca en largo, alfil D7 y tras F3, bueno, pues reforzando el peón de E4, caballo por D4, dama por D4 y tras estos movimientos alfil E7. La partida continúa con rey B1 llevándose a una casilla o a una columna más tranquila, teniendo también control sobre la casilla de A2 y dama C7, bueno, pues orientando un poquito algunas piezas para el flanco de dama con cierto ataque en la posición. Aquí se juega dama de 2 volviendo y podríamos pensar en esta captura, ya que tras alfil por F6, evitando estropear la estructura de peones, este peón está atacado en 2 ocasiones y las blancas contarían con un peón de ventaja. No obstante, en esta posición, bueno, pues se favorece el desarrollo de las piezas negras, que prácticamente, bueno, pues lo han terminado. Hay que hacer algo con este alfil antes de buscar el enroque, ya que si no podría caer la pieza. Pero por otro lado, las piezas negras cuentan con pareja de alfiles, un alfil de casillas negras también, pues muy interesante en la posición, y quizás esto no favorece a las blancas, ¿no? Capturar un peón aún siendo central. Por lo tanto, decide volver con la dama a D2 y tras estas jugadas B5, bueno, pues ya atacando en el flanco de dama. A lo que responde Jaime Santos con G4, no obstante, bueno, pues parece que las piezas negras van a llegar antes que las blancas, y tras B4, caballo E2 retirándose y A5 defendiendo el peón de B4. Una línea interesante aquí para las piezas negras a priori podría ser D5, intentando abrir la posición un poquito para defender con el alfil de casillas negras y que tenga un poquito más de relevancia pues en la diagonal. No obstante, aquí alfil por F6 sí que podría ser interesante para las piezas blancas, ya que tras alfil por F6 con el peón de E no puedes cubrir la diagonal, pero sí atacar con el peón de G5, el alfil tiene que retroceder, y tras estas jugadas y varios cambios, bueno, pues las blancas están un poquito mejor. Quizás si se captura, bueno, pues nuevamente se ganaría un peón, pero en esta posición también pues las blancas tienen el peón de F3 casi colgando, alfil C6 atacando a la dama, y tras retirarse quizás a C4 clavando al alfil de C6, no se puede capturar de momento el peón, pero dama B7, bueno, pues retirándose de la clavada, atacando 2 veces en F3, alfil G2 y tras enroque en corto, bueno, pues quizás este peón podría caer en algún momento y hay igualdad en la posición, ¿no?
Bueno, como decimos, la partida continúa con A5 de momento defendiendo en B4 y tras alfil E3 es un buen movimiento por parte de Jaime, ya que ha liberado la casilla de G5 para atacar con el peón. El problema de este caballo es que prácticamente no tiene casillas donde retirarse. Una continuación, de hecho, en esta posición hubiese sido buena alfil B5 y tras G5, pues el caballo se retira de 7 estando en una casilla pues más centralizado y mucho más aprovechable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No obstante, sigue con su empuje Rozenek jugando a 4, el peón de B4 está colgando y como decimos, G5 se juega en este momento. Si dama por B4, las negras podrían enrocar en corto y de alguna manera, bueno, pues rápidamente todas las piezas negras están atacando sobre un flanco de rey, pues o sobre un flanco de dama sobre el rey enemigo que, aunque da igualdad, pues la verdad que metería miedo, ¿no? Llegar a esta posición. Por lo que aquí Jaime Santos sigue con su plan, juega G5 y el tema es que al no haberse jugado alfil B5 o haberse retirado el alfil liberando la casilla al caballo, este caballo donde va casi no tiene casillas, podríamos traerlo a G8 y aquí quizás dama por B4 toma más sentido, ya que como vemos el caballo de momento pues no tiene desarrollo, está completamente encerrado, por lo tanto el enroque no es posible, la torre de H8 tampoco juega y tras estas jugadas si torre B8 tampoco los alfiles como vemos pues tienen mucha fuerza en la posición, golpean contra sus propios peones y como decimos si torre B8 atacando la dama simplemente se retira y aquí incluso bueno pues sería interesante para las negras un cambio de damas pues y así se debilitaría bastante el ataque negro, ¿no? Por lo tanto no es buena opción llevar al caballo a G8, no quedan muchas más opciones, se juega caballo H5 y tras estas jugadas alfil H3 con la idea de cazar al caballo que está indefenso y que además pues no tiene casillas para retirarse. De momento sigue con su plan Rozenek, juega B3, vienen cambios de peones y tras el último cambio A3 cerrando la posición. No obstante todavía el alfil de casillas negras, bueno, pues está ahí que en algún momento se puede abrir un poquito la posición y las negras parece que cuentan con bastante ataque. De momento y finalmente se enrocan en corto, pero bueno, pues Jaime Santos sigue de esta manera. Primero ataca a la dama, esta se retira a B7 y tras jugarse ahora sí alfil G4 atacando al caballo, primero D5 abriendo finalmente también el centro. Podríamos pensar para las negras G6, bueno, pues defendiendo el caballo, pero tras estos cambios, caballo F4, caballo G3 podrían ser interesantes contra una estructura de peones bastante débiles en el flanco de rey. Por lo tanto, bueno, pues el movimiento que se hace es de 5, a lo que continúa no con la captura directa, ya que es verdad que la ventaja que tienen las blancas se reduciría un poquito. Si se captura directamente permite D por E4, es verdad que las blancas cuentan con pieza de más, pero a cambio las negras parece que no tienen un gran ataque, pero bueno, habría que tener cuidado. Este movimiento es perdedor para las blancas, lo vemos rápidamente, ya que tras dama por E4 jaque, la dama no puede defender, la torre podría defender en C2, pero por un lado el peón podría capturar y también la torre de H1 pues estaría cayendo, y en caso de jugar rey A1 siguiendo una de las líneas, ahora sí alfil por A3 pues es bastante dura y dando una ventaja clara a las negras, ¿no? Como vemos, si no se captura el alfil puede venir algún tipo de descubierta y bueno, pues está en una posición perdedora las piezas blancas. Como decimos, Jaime antes de capturar directamente que casi, bueno, pues que no valdría, juega alfil C5. Con este movimiento se había abierto la diagonal, presionando en el punto de A3 con bastante ataque las piezas negras, el alfil lo repele completamente y además hay que capturar, ya que, bueno, pues por detrás está la torre de F8, por lo tanto el alfil negro no se puede prácticamente retirar, ¿no? La partida continúa con alfil por C5, torre por C5 y tras D por E4, ahora sí finalmente alfil por H5, ¿no? Esta captura primero manteniendo este caballo que tampoco tiene casillas en esta posición sería perdedor para las blancas, ya que tras este jaque en E4 se está ganando la pieza directamente. Por lo tanto, alfil por H5 a cambio de dos peones con esta captura
pues las piezas blancas cuentan con esta pieza de más. Hay que tener un poquito de cuidado todavía, ya que bueno, pues las cosas se van a poner o no van a ser tan fáciles, ¿no? Como vemos, bueno, un movimiento de las negras con el peón, podría caer la torre de H1, por lo que aquí se juega primero caballo C3 y tras alfil C6, reforzando la defensa de este peón de F3, dama E3, atacando y defendiendo todos a una este peón de adelantado, ¿no? Tras estas jugadas se activa una de las torres por la columna abierta, torre F1 retirándose también de la diagonal y atacando hasta una tercera vez la casilla o el peón de F3, y tras estas jugadas dama 6 con ataque directo sobre la torre de C1, de F1. Viene a C1 en la partida. Si la torre viene a F2, el problema es que además de la dama tocar en F1 está redefendiendo el punto de D3, y esta posición, y en caso de jugar este movimiento como decimos, lo vemos rápidamente, llevaría la partida a tablas. Hay ataque sobre la dama, dama F4 y dama 7, bueno, pues es bastante molesta. No solamente toca la torre C5, que está indefensa, también a la torre de F2, dama C4 defiende a la torre, bloquea a la dama negra, y aquí hay una línea que es una locura. Las torres negras se pueden doblar entrando en D1 y a torre por C6 permitiendo la captura en F2, primero torre D1 jaque. Tras caballo por torre por D1 nuevamente con nuevo jaque, se tiene que poner la dama de por medio, y tras un último jaque o cambios en la posición llegaríamos a esta línea en el que la torre finalmente no se puede capturar, ya que podría haber mate en C8, por lo tanto G6 podría ser una alternativa. Por un lado se da un aire al rey y también se ataca a una segunda pieza blanca. Se salvaría la torre lógicamente, y tras estas capturas la partida seguiría con igualdad. Bastante difícil, pero es una línea bastante interesante con muchas alternativas. Lógicamente, pero de momento, bueno, pues no se juega torre F2 evitando la entrada de la torre, como veíamos en esta línea al menos, pues nos llevaba a tablas. Torre C1 por parte de Jaime Santos, y la partida continúa con alfil A8 y ahora finalmente sí alfil por F3, ya que bueno, pues estaba defendido solo por una pieza el peón, y las piezas blancas Jaime Santos ahora solamente, bueno, cuenta con un peón de menos, pero mantiene el caballo o la pieza de más. Tras estas jugadas rápidamente hay que seguir pues activándose. El problema no solamente o no era esta primera torre, sino es la segunda, que bueno, pues estaba un poquito ahí encajonada en F8, torre B5 atacando al peón de B3, y aquí se ofrece el peón central pasado tras la última captura en F3 por parte del alfil de A8, bueno, pues quizás permitiendo esa captura, pero por otro lado, quizás este peón de B3 es más molesto para las piezas blancas. Así lo entiende Jaime Santos, que finalmente lo captura, y tras dama G6 con nuevo jaque se juega rey A1 y torre por H2. Es verdad que las piezas negras están consiguiendo algún peón de más, pero bueno, pues la diferencia la marca sin duda el caballo. Tras estas jugadas dama G3 atacando la torre, torre C2, y tras los cambios de material rey A2, y en esta posición finalmente Jonas Rozenek decide abandonar. Y es que bueno, pues aunque la dama pues estaba muy activa, la torre no lo está, y como decimos, solamente las piezas negras cuentan con un peón de más. Es verdad que tienen mayoría en el flanco de rey para empujar los peones, pero llevaría mucho tiempo, y siguiendo una de las líneas, bueno, pues es difícil que jugar para las piezas negras, ¿no? Se está atacando al peón de 5, dama F5 lo defiende, y aquí empiezan ya a activarse las blancas. Tras estas jugadas la amenaza por parte de las blancas es dar un doble ganando la dama en la próxima jugada, y si rey H8 retirándose, torre B7 activándose en la séptima. Tras estos movimientos, dama E6, dama B3 con la idea de defender el caballo clavado por parte de las negras, y además con la intención de entrar con la torre en B8 y así poder cambiar pues más material. Si dama D6 evitándolo, controlando pues la casilla, la línea puede continuar con dama C4, acercando un poquito la dama y manteniendo ahí un poco la tensión, a ver qué juegan las negras. H5 marca el módulo como la jugada menos mala, y tras esta captura al paso, dama por H6,
Y bueno, pues aunque son 3 peones los que tienen pasados las piezas negras, también las blancas tienen 2, y a nada que se pueda cambiar pues algo de material, sería una victoria fácil para Jaime Santos. Por lo tanto, vamos a seguir trayendo más partidas de este campeonato y vamos hablando. Un saludo, chao.